Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar acompañándolos. El país va a iniciar la vacunación con dosis de Sinovac que empresas privadas, por medio de la ANDI, adquirieron para los trabajadores, los empleados y personas de apoyo de todas estas organizaciones en el territorio nacional. En total, 5.500 empresas compraron 2,5 millones de vacunas, de las cuales ya se encuentran en el país desde las últimas 48 horas 1,5 millones de dosis. En total, se van a ver beneficiados más de 1,2 millones de colaboradores. Para conocer más, vamos a ver este informe de nuestro compañero Rubén Darío Bayona. ¿La próxima semana ya? Sus rostros lo dicen todo. Estos trabajadores, principalmente jóvenes de almacenes, recibieron la noticia que serán vacunados por el centro comercial. Marianela, quien tiene 26 años, está entre ellos. Me parece muy bien que el centro comercial Titán Plaza haya escogido o hayan optado por vacunarnos, más que todo a nosotros los jóvenes, porque para nosotros es mucha la espera. La ANDI entregará esta misma semana las dosis a las IPS y cajas de compensación para que inicien la vacunación entre los sitios acordados con las empresas. Lo hacemos acá en el centro comercial porque tenemos pues la capacidad de hacerlo, la logística como tal y por rapidez de que los empleados del centro comercial se vacunen. En este proceso solo serán vacunados los trabajadores. Estas vacunas y el programa fue implementado para vacunar empleados y trabajadores. No había una norma, no teníamos norma ni teníamos autorización para poder vacunar también a las familias. La empresa garantizará las dosis al trabajador entre la primera y la segunda dosis, aunque este se retire de la empresa. Para los empleadores, lo importante es reactivarse. Sin duda alguna, este es un paso fundamental en la reactivación económica que necesita nuestro país y todos nosotros como sociedad, por supuesto. Si el trabajador recibió su primera dosis por cuenta de la EPS, debe terminar su esquema con ellos y no con su empresa. En total, 5.500 empresas compraron 2,5 millones de vacunas Sinovac, de las cuales ya se encuentran en el país 1,5 millones de dosis. Muy bien, y para entender más de la aplicación de este plan, de este proyecto y qué beneficios va a traer a miles de trabajadores del país, está con nosotros esta noche María Alejandra Osorio. Ella es la subdirectora ejecutiva de ACOPI en Bogotá y Cundinamarca. Buenas noches, bienvenida, María. Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Me alegra que esté con nosotros. Bueno, ¿cómo analiza usted, digamos, todo este proceso de vacunación que se va a iniciar en las empresas? ¿Qué es lo más importante, digamos, que va a ocurrir allí para la reactivación económica? Bueno, desde inicios de año hay una expectativa muy alta desde el sector empresarial por darle celeridad al Plan Nacional de Vacunación. Y en ese sentido, habíamos hecho llamados al gobierno nacional de tomar medidas para agilizar y acelerar este proceso porque la reactivación económica está supeditada a la agilidad que podamos tener en este proceso. En ese sentido, la llegada de vacunación por parte de privados, que fue un proceso supremamente largo, arduo, en el que hubo negociaciones con el gobierno nacional para llegar a los acuerdos pertinentes y las mejores soluciones a nivel jurídico y logístico para que esto pudiera darse. Finalmente se logra y se llega a una primera aplicación para cerca de 1.200.000 trabajadores, que es muy importante. Sabemos que todavía es insuficiente para lo que se necesita la reactivación económica, pero es un ejemplo a nivel internacional esta alianza público-privada que se está impulsando a través del gobierno nacional y del sector privado, donde estamos confluyendo muchos gremios. María Alejandra, así las cosas, ¿cuándo comenzaría entonces ya a ejecutarse directamente esta jornada masiva de vacunación? ¿Con cuántas personas, con cuántos trabajadores tienen ya pensado arrancar? Bueno, lo que sabemos es que el programa inicialmente está haciendo la recolección del dinero. Sabemos que el primer día, que fue el día jueves, tuvimos una acumulada de dinero bastante importante que permitió la llegada este fin de semana y el día de hoy de un total de 1.400.000 vacunas para aplicar en todo el país. Esto ahora pues tendrá que irse repartiendo y dispersando logísticamente para que le lleguen y sean entregadas a cada una de las empresas que hizo compras. Y aquí queremos resaltar un elemento: se hicieron compras desde
miles de trabajadores que tienen empresas grandes, pero también con la participación de micro, pequeñas y medianas empresas donde compraron cerca de 4, 5, hasta 10 vacunas en promedio, que también es un paso muy importante porque les va a dar la posibilidad de darle vacunación a un segmento poblacional que todavía pues está muy lejos en el Plan Nacional de Vacunación. Entonces, allí es donde estamos viendo la posibilidad, vacunación para gente joven, que es muy importante para el proceso de reactivación económica. Claro, sin duda, estamos hablando de jóvenes que están entre los 20, 40 años, digamos que no han logrado todavía ser incluidos en ese Plan Nacional de Vacunación, pero sí van a estar incluidos en este proyecto de las empresas. Usted ha estado mencionando algo muy importante y es el tema de la distribución, que digamos ya se está ejecutando, va a comenzar ya en las próximas horas o días, pero ¿cómo va a funcionar? Digamos, ¿cómo se va a hacer toda esta distribución en las distintas ciudades del país? Bueno, lo que sabemos es que por ahora va a haber un centro de acopio. Este proceso lo está liderando a nivel nacional la ANDI, y a la medida que vayan llegando a cada ciudad se va a ir informando al grupo de empresas a través de sus gremios correspondientes. Recordemos que todo este ejercicio se hizo en alianza con cada uno de los gremios, y allí los empresarios que se encuentran asociados son los que directamente van a ser beneficiarios de todo este proceso de vacunación por parte del sector empresarial. Entonces, allí el direccionamiento lo va a ejecutar la ANDI a través de los enlaces con cada uno de los gremios a los cuales se les va a dispersar la información a nivel regional, y a su vez ellos van a poder dispersar la información a las empresas para que puedan proceder a recibir la vacunación y por tanto a hacer ya el proceso directamente con cada uno de sus empleados. Claro, ese es como el tema macro, María Alejandra. Ahora, ya llegando las vacunas, digamos, a cada uno de los territorios, yo, por ejemplo, estoy en determinada empresa, me quiero vacunar, ¿me vacuna directamente la empresa, es con una IPS? ¿Cómo va a ser todo ese proceso, digamos, de canalización hasta lograr esa primera dosis? Bueno, ese proceso de canalización aún no ha sido informado por parte de la ANDI, pero lo que sí sabemos es que una vez lleguen las vacunas, esa información va a llegar y va a ser dispersada por los gremios. Lo que quiero resaltar aquí es el proceso de organización tan importante que se gestionó a través de la organización de gremios para que las empresas lo puedan recepcionar y a su vez lo puedan dispersar. Otro elemento muy importante es que las empresas son quienes determinan los empleados que van a recibir las vacunas. Recordemos que por ahora este proyecto solamente va a incluir a empleados directos, y ya en fases posteriores se pensará en incluir a empleados con otras modalidades de contratación y también a familiares de estos empleados. Pero en esta primera fase lo que sabemos es que deben llegar a cada una de las regiones, esta información llegará a los gremios para luego ser dispersada a cada una de las empresas. Lo que esperaríamos es que sí se hiciera a través de IPS por todo el cubrimiento de salud que se debe hacer especialmente para la vacunación, y no puede hacerse directamente por personal no autorizado para estas funciones. Claro, hay varias cosas importantes que usted nos está aclarando también, María Alejandra. Uno, en esta primera fase de este proyecto de las empresas por la vacunación, digamos, se va a incluir a los trabajadores, a los empleados, no todavía a sus familias, eso sería en etapas posteriores. Y lo otro sería eso, pues también es importante entender que este proyecto de las empresas va a funcionar como una especie de paralelo al Plan Nacional de Vacunación, ¿verdad? Sí, va a funcionar como un paralelo al Plan Nacional de Vacunación, que de ninguna manera se va a detener, no podría hacerlo porque estamos todavía en niveles muy bajos de vacunación. Cerca del 10% de la población colombiana ha recibido ya las 2 dosis y solamente un 22% tiene por lo menos aplicación de una de las 2 dosis que se requiere en los casos que son doble aplicación. Y ahora, este programa va a ser uno de los muchos que van a iniciar en procesos de privados, que sabemos que también, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá ya está iniciando una convocatoria para que otro grupo muy grande de empresas pueda acceder a este beneficio y darle, por supuesto, esta protección a los empleados. Y aquí hay un elemento muy interesante, y es que este proceso pues se da en el marco, por supuesto, de la reactivación económica, pero también de un compromiso social de todo el sector empresarial, de darle esa protección especialmente a población joven de trabajadores y trabajadoras que hoy están
pues muy alejados de la posibilidad de vacunarse en el plan nacional, y eso es un asunto de mucha relevancia, puesto que la mortalidad pues ha venido aumentando en estos últimos meses, en este último pico que estamos viviendo, y eso nos lleva a suplir una necesidad que tiene la reactivación, y es proteger a nuestra población joven que está económicamente activa. Es un proyecto necesario, ambicioso, ya no lo decía usted, más de 5.500 empresas que están participando en este momento de toda esta construcción, de todo este proceso masivo de vacunación de los trabajadores, y las inversiones, además que hicieron todas estas empresas, aportaron muchísimo dinero para poder traer estas vacunas. ¿Eso cómo se traduce en los beneficios para el sector privado? Bueno, aquí hay un dato interesante. Se está negociando, posiblemente sea entre 60 y 70 dólares el costo que le va a asumir la empresa por cada trabajador. Y eso es muy importante porque ese es un valor que hoy las empresas están haciendo un esfuerzo enorme por suplir, dadas las condiciones en las que nos encontramos. Muchas micro, pequeñas y medianas empresas tienen un proceso de reactivación muy lento. Algunos de ellos están llegando entre el 30 y el 50% de sus ventas habituales, y eso todavía nos da un flujo de caja muy precario, y esta es una inversión que están haciendo también con miras a esa posibilidad de reactivación económica. Entonces, allí también vemos que este va a ser un beneficio no solo para las empresas, sino también para los trabajadores, que sientan mucha más seguridad en los procesos de reactivación, sobre todo en las actividades que son de alto contacto y de presencialidad, que tienen que desplazarse, utilizar transporte masivo, y por supuesto que el siguiente paso tendrá que ir en dirección a cubrir los núcleos familiares para dar una mayor seguridad y estabilidad en esos círculos familiares. Una inversión de 60 dólares por trabajador en promedio es lo que estamos hablando. Ese es el costo que están asumiendo las empresas. Digamos, los trabajadores no están pagando por esto. Es un beneficio, por decirlo así, que les da a las empresas para poder acelerar pues la productividad, sin duda, y también reactivar la economía. María Alejandra, ahora me gustaría incluso que habláramos del tema de la negociación. Se ha hablado que este proyecto es casi sui generis, por decirlo así. Esto no está pasando en otros lugares. Es como una alianza público-privada entre, digamos, el sector privado, las empresas, el gobierno nacional, para tratar de tener estas dosis. Esto se viene negociando desde hace más de un año. Sí, digamos que la propuesta surgió hace relativamente un año, donde ya estaban empezando en las fases de prueba las primeras vacunas a nivel internacional, y una vez empezaron el Plan Nacional empieza a circular el Plan Nacional de Vacunación este año, los privados empezaron a hacer esta negociación con el gobierno nacional, entre los cuales había una preocupación particular, que era el tema de la indemnidad. ¿Eso qué significa? Todos los riesgos que se asume a través de aplicaciones de vacunas, y esto pues puede tener unos efectos secundarios en muchas personas. Obviamente lo que hemos visto en la aplicación de esta vacuna y las diferentes farmacéuticas es que los riesgos y los efectos secundarios son realmente mínimos pues digamos, contra los beneficios que se están generando por los temas de la reducción del contagio, la reducción de la letalidad, que creo que es el elemento más importante. Entonces, allí empezaron esas negociaciones, y al poder salvaguardar este riesgo que estaban asumiendo muchos privados, y por supuesto también lo decíamos desde las pymes, una pyme que tuviera que asumir después el riesgo de un efecto secundario para un trabajador, pues era un costo absolutamente elevado que no podía asumir. Y en ese sentido, el gobierno nacional fue quien asumió esa responsabilidad al hacer directamente la negociación con la farmacéutica y realizar todo el proceso de importación. La recolección del dinero se está haciendo a través de una fiducia que administra la ANDI, y ya esos recursos son trasladados al FOME para que sean allí pues pagados todos los requisitos, la logística, los riesgos, etcétera, y por supuesto la vacuna en sí misma. Entonces, ese es todo el proceso que hemos cursado hasta este momento, hasta esta fase, y este fue un primer gran piloto que salió muy bien, pero le vuelvo a repetir que vamos a ver muchos otros procesos e iniciativas de cámaras de comercio principalmente, que van a estar impulsando nuevas convocatorias para que los empresarios puedan postularse y acceder a vacunación de sus empleados.
Y seguramente este va a ser un proyecto que se va a ir replicando en otros lugares del mundo. María Alejandra, usted toca un punto muy importante, es el tema de los efectos secundarios, esos posibles casos que ojalá no se den, pero podría pasar ahí. ¿Cómo se asume esa responsabilidad? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, acá lo que va a suceder es que como todos estos estamos hablando de empleados formales, empleados que están bajo la tutela, digamos, de una empresa que paga la seguridad social, pues estos son riesgos que están allí suplidos por parte del sistema de seguridad de salud por parte de los trabajadores. Entonces, allí es donde está cubierto ese riesgo, pero por supuesto esperamos que esto sea los casos más aislados y que, porque realmente no ha sucedido, realmente hemos visto que la vacunación ha ido muy bien y los casos que se han presentado han sido realmente muy bajos. Y por ahora solo son vacunas de Sinovac. Y esta primera compra que se hizo solamente va a ser de aplicación Sinovac. ¿Qué pasa, María Alejandra, si un trabajador dice no me quiero vacunar? Bueno, el trabajador tiene derecho a decir que no. No obstante, allí lo que hay es un proceso de persuasión por parte de la empresa por los beneficios que puede generar que esta persona se reintegre a sus actividades cotidianas con un nivel de seguridad mayor. Por supuesto que la empresa va a hacer todas las formas persuasivas para que la persona acceda, pero si la persona no accede, seguramente no lo van a obligar a hacerlo porque está en toda su libertad tampoco de aplicarla. Lo que sí es cierto es que todos tenemos que tener en esto un compromiso, no solamente es la aplicación de la vacuna, sino también continuar cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y eso incluye muchas reglas del autocuidado que hemos venido impulsando desde el sector empresarial, mantener el distanciamiento, mantenerse al margen de las actividades sociales que no sean indispensables, más cuando estamos viviendo en la ciudad de Bogotá todavía un pico tan agudo con una letalidad tan alta. Entonces, todas estas normas de autocuidado nunca estarán de más volver a reiterarlas, no solamente para el sector empresarial, sino también para toda la ciudadanía. Claro, que se asuma como un compromiso en lo colectivo. Me imagino que entre los planes también está, por supuesto, alcanzar en cada una de esas empresas lo que es conocido como la inmunidad de rebaño. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el empleado, esta es otra situación que podría darse, recibe una de esas primeras dosis y luego se retira de la empresa? ¿Qué pasa con la segunda? No pasa, digamos que ahí es complicado el tema porque si le falta la segunda, pues ya lo más posible es que la empresa tenga que darle la segunda dosis, porque de lo contrario, pues va a tener que dárselo a otra persona que va a quedar igualmente con una sola dosis. Lo que se está intentando hacer aquí es que los empleados también sientan como un respaldo de parte del sector empresarial para permanecer en las unidades productivas que dieron ese voto de confianza y los mantuvieron seguramente durante todo este tiempo con todo el pago de seguridad social, sus prestaciones, etcétera, etcétera, de beneficios que perciben hoy los trabajadores colombianos. Entonces allí es un tema que vuelve y juega, se trata de un tema de responsabilidad social por parte de todos, donde todos tenemos que poner de nuestra parte para la reactivación económica y aportar con nuestro granito de arena para que esto sea una realidad. Las empresas están dando esto como un beneficio, ya se ha repetido muchas veces, pero vale la pena reiterarlo, la vacunación es totalmente gratuita para los trabajadores, quien va a asumir este costo es el empresario y por supuesto, esto es un beneficio para que el empleado sienta más tranquilidad si tiene que desempeñarse en este lapso de tiempo de la reactivación en una actividad presencial, que es donde, pues, por supuesto, hay mayor riesgo y esto pues no exime a las empresas de continuar haciendo esfuerzos de mantener a una parte de su planta de personal importante en modalidad de trabajo en casa o teletrabajo que ya nuevamente está siendo reiterado por parte de la legislación colombiana como una modalidad válida y una modalidad que se ha demostrado puede ser altamente productiva, especialmente en actividades administrativas.
Sí, María Alejandra, ese punto que usted está tocando me parece trascendental porque me gustaría que habláramos un poco de esa visión que se tiene desde ACOPI. Es decir, va a comenzar esta reactivación, la idea es vacunar a la mayoría de trabajadores, todos los que accedan y hagan parte de este gran proyecto de vacunación masiva. Pero la intención no solo es volver a la presencialidad, la idea también es mantener eventualmente el teletrabajo, el trabajo en casa y demás. Aproximadamente un 30% de las MIPYMES, y este ha sido un dato que se ha mantenido más o menos constante durante toda la pandemia y hasta la fecha, ha tenido, aparte de su personal, en actividades de teletrabajo. Esto es un aporte, un dato muy importante porque muestra una innovación en esta cultura de las posibilidades de trabajar desde la casa, porque antes de esto las pymes eran muy escépticas a esta forma de trabajo. Entonces creemos que este es un primer paso en el que se dieron avances, en el que se dio una especie de piloto obligado para muchas empresas y que para muchas ha funcionado y seguramente van a tenerlo en cuenta como una posibilidad, más que todo en una ciudad como Bogotá, donde los desplazamientos ocupan cerca de entre 2 y 4 horas para un trabajador promedio, y esto pues realmente le hace ganar calidad de vida y por supuesto productividad también al trabajador que tiene una mejora en su calidad de vida y en sus condiciones de trabajo. Y el 30% es un porcentaje bastante importante. María Alejandra, ¿qué pasa? Esto ya volviendo, digamos, como al paso a paso del tema de la vacunación. Si un empleado recibió ya la primera dosis por su EPS, ¿puede aplicarse la segunda vacuna con la empresa o debe terminar el proceso ya, digamos, por la EPS? Seguramente si ya está dentro del proceso de la vacunación, del Plan Nacional de Vacunación, debe permanecer allí, además porque seguramente ya es cuestión de a lo sumo 15, 20 días que deba aplicarse la segunda dosis, y por supuesto es más factible que la empresa priorice esta vacuna para otra persona de sus trabajadores, de su planta, para que sea beneficiaria de este gran trabajo conjunto que se está haciendo. Entonces, seguramente allí lo que va a pasar es que ya esta persona continúa en el Plan Nacional de Vacunación y se le da prioridad a alguna otra persona. También hay que reconocer que esto puede pasar y puede que algunas empresas hayan hecho el cálculo o hayan decidido comprar una o dos o un porcentaje determinado por encima de su planta de personal. Allí lo que seguramente va a pasar es que van a favorecerse a contratistas o a otras personas asociadas a la empresa. Entonces, esa posibilidad también existe porque el número puede variar de la planta de personal en porcentajes muy bajos, pero puede variar y puede suceder casos como los que hemos venido comentando la noche de hoy. María Alejandra, al comienzo de esta transmisión usted nos decía también, nos contaba que alrededor de 5.500 empresas están haciendo parte de este proyecto de vacunación masiva para los trabajadores. Digamos, se esperaría, porque se va a comenzar, digamos, con unas pocas y luego se va a ir incrementando y demás, que se produzcan nuevas fases, que se contacten también con otras farmacéuticas y se siga, digamos, ampliando todo esto. La demanda es enorme. Sí, la demanda va a ir creciendo y sabemos que en este momento ya empezó la convocatoria de la Cámara de Comercio de Bogotá, seguramente iniciarán algunos otros procesos y seguramente la misma ANDI decidirá hacer una segunda fase de este proceso de negociación. Tampoco es una negociación sencilla porque la negociación finalmente quien la debe hacer es el gobierno nacional en representación pues de todo ese grupo de empresarios. Y lo que sí sabemos es que esta es una experiencia que se está tratando de replicar en otros países de la región, con quienes ya también la gerencia de este proyecto se está contactando para hacer la pertinencia de negociación y de transmitir esa experiencia y ese conocimiento aprendido que va a estar también a disposición de todos los otros privados que quieran emprender a aportar en este Plan Nacional de Vacunación. Pero acá quisiera hacer una cuñita. Esto, por supuesto, no exime al gobierno nacional de su responsabilidad primaria de hacer
que este Plan Nacional de Vacunación tenga la mayor celeridad posible y que en su gran mayoría sean esfuerzos desde el gobierno nacional por cubrir la mayor parte de la población colombiana, sin decir que estos esfuerzos privados no sean absolutamente necesarios, pero la responsabilidad sí sigue recayendo principalmente en manos del gobierno nacional. Sin duda, María Alejandra. Y ya hablando un poco también hacia futuro sobre lo que viene, digamos, esta visión que ustedes tienen de la reactivación económica, de la reactivación en las empresas, después de este tema de la vacunación, ¿en cuánto esperarían ustedes comenzar a notar buenos resultados a partir de esto? Esto también, usted lo decía, es una inversión. Bueno, la reactivación económica tiene una expectativa muy alta para este segundo semestre del año. La apertura de sectores económicos en su totalidad en la ciudad de Bogotá pues ha generado una gran expectativa. Sabemos que en las otras ciudades del país también existe esta misma expectativa y emoción por la reactivación económica, pero sabemos que hay a contraposición una dificultad que no hemos logrado superar, y es que las empresas no están encontrando la demanda suficiente en el mercado para suplir todas las ventas necesarias y retornar a unos niveles como los de antes de la pandemia. Entonces allí estamos implementando o sugiriendo varias estrategias. Una de ellas tiene que ver con la compra de productos nacionales y locales, y en esto creo que hay que ser muy conscientes también desde el rol de consumidores para propiciar que todo lo que podamos comprar en el país que se pueda comprar y que sea de altísima calidad, que tenemos muchos productos y servicios de ese estilo, lo hagamos. Pero para poder consumir también necesitamos producir en el país, y ahí es donde hemos hecho un llamado a que debe existir una protección a la industria nacional, especialmente a los sectores manufactureros. Desde hace más de un año el sector de los textiles y las confecciones viene pidiendo que se suban los aranceles a este sector para que las importaciones no afecten tanto la producción nacional y incentivemos la compra de productos que son, repito, de absoluta calidad, como son nuestras confecciones, el calzado, entre otros bienes intermedios. Entonces, esas son las expectativas, pero sabemos que todavía necesitamos mucho más acompañamiento. Hay que mejorar los niveles de acceso al crédito. Sabemos que hay unas nuevas líneas que aperturó hace poco el gobierno nacional. Hay una gran expectativa por la colocación de esos créditos, y por otra parte también debemos volver a reactivar el PAEF y todo el tipo de subsidios que ayuden a las empresas a este proceso de reactivación. Las empresas hoy están destinando cerca del 50% de sus ingresos al pago de diferentes deudas que han adquirido durante la pandemia. Entonces, todo tipo de ayuda y de subsidio que se pueda dar en este periodo son muy importantes para lograr esa reactivación y sobre todo para proteger el empleo, que se va a manifestar en el mercado como una activación de la demanda, que es lo que tanto se necesita en este periodo. Entonces, ese es más o menos el diagnóstico de cómo está la situación y las expectativas y lo que se necesita hacer por parte del gobierno nacional y distrital. Son distintas estrategias que tienen que irse articulando para tratar de salir adelante. Son los detalles entonces de este proyecto tan ambicioso, tan inteligente, tan necesario en este momento de las empresas por la vacunación. En cuestión de días comienza entonces este plan de vacunación masiva en las empresas privadas y en una primera fase con más de 750.000 trabajadores. Es María Alejandra Osorio, la subdirectora ejecutiva de ACOPI en Bogotá y Cundinamarca. Gracias por toda esta información, por sus detalles y demás. Gracias. A usted muy buenas noches. Gracias. Muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Comenzamos semana hoy en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, hablando de las investigaciones y de las consecuencias
luego del atentado que sufrió el viernes pasado a las 3:45 de la tarde el helicóptero Black Hawk de uso del presidente de la República. El helicóptero con matrícula FAC 0007 que fue impactado en 6 ocasiones con tiros de fusil por 2 hombres que dejaron abandonado el armamento a solo 1.200 metros de la cabecera del aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, en un hecho supremamente grave que por fortuna no dejó consecuencias, pero que pudo haber tenido un desenlace fatal luego de que estos 2 francotiradores dispararan contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque en compañía de sus ministros del Interior y de Defensa, del gobernador de Norte de Santander y del alcalde de la ciudad de Cúcuta, regresando del municipio de Sardinata, en donde hablaba sobre estrategias para implementar el acuerdo de paz y sobre erradicación de cultivos de hoja de coca. Lo primero es que hubo cambios en la segunda división del ejército, que tiene jurisdicción en todo el oriente del país, no solamente en norte de Santander, sino también en Santander y otros departamentos. El general Marcos Evangelista Pinto fue relevado y fue trasladado a Bogotá a una dependencia de doctrina que es importante, pero que no tiene que ver con las tropas, aunque no hay confirmación, por supuesto, de que esto tenga que ver con el atentado al presidente Duque. Sin duda forma parte de las movidas que se están tomando, entre otros, en comandos estratégicos de lucha contra el crimen transnacional en las fuerzas militares luego de este episodio de la mayor gravedad. Ante las dudas, las fisuras, las inquietudes sobre el plan de seguridad para atender la visita del jefe del Estado. Y sumado a esto, el atentado que hace menos de 2 semanas sufrió la Brigada 30 del Ejército, también en la ciudad de Cúcuta, en donde de manera inexplicable un carro cargado con explosivos, una camioneta Toyota Fortuner blanca, entra. Durante 3 horas el hombre que la conducía está en el batallón y luego sale y la detona, causando heridas a 36 personas de forma, como decimos, absolutamente inexplicable. Sumado a esto, hay la incautación de 2 fusiles, hay recompensa de 3.000 millones de pesos para quien entregue información sobre estos hechos y hay información de inteligencia que vincularía a las disidencias del Frente 33 de las FARC, es decir, los enemigos de Iván Márquez, pero que a su vez son socios de Gentil Duarte e Iván Mordisco, con el ELN y el Frente Urbano para cometer este tipo de ataques. Quedan muchas preguntas. ¿Quién había entregado la información sobre el protocolo e itinerario del presidente Duque? ¿Por qué sabían que ese era el helicóptero presidencial? ¿Por qué lo esperaban a esa hora? ¿Hubo fallas en los cordones y los anillos de seguridad en torno al aeropuerto Camilo Daza? Muchas dudas que tendrán que esclarecerse a lo largo de las investigaciones, entre las que ya están incluso trabajando otros agentes. Estados Unidos muy pendiente de lo que está pasando con este hecho de la mayor gravedad, que por fortuna no causó ninguna consecuencia, pero que pudo haber tenido un desenlace fatal para el presidente de Colombia. Muchas dudas. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos ahora con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.